Bienvenidos a la sesión 6 de este estudio de la pactología, que es el estudio de la teología del pacto. Y como siempre, quiero empezar con una orientación, es decir, que es bueno que cada domingo, en cada escuela dominical, que nos orientemos un poquito para ver dónde estamos en ese proceso, en ese estudio. Entonces, una breve reseña de dónde estamos es que en las últimas sesiones hemos estudiado el pacto de obras. Entonces, lo que queremos hacer es ver cómo Dios construye su reino a través de un pacto, que era el pacto de obras que encontramos en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Entonces, en eso, por unas semanas estudiamos la condición o el estado del reino de Dios a través del pacto antes de la caída. Entonces, en esta zona verde encontramos que antes de la caída había paz, había vida real, había plenitud, había forma, organización, muchas cosas, ¿no? Antes de la caída, en la creación de Génesis 1 y 2. Y después empezamos a estudiar los efectos de la transgresión del pacto de obras. Es decir, que Adán como representante, como mediador en el pacto de obras, él transgredió el pacto de obras y allí hemos visto todas las consecuencias de Génesis 3. ¿Ya? En lugar de paz había guerra, había efectos en las relaciones personales entre Adán y todos, con Dios, con sí mismo, con otros, con la tierra, con la creación. Y también hemos visto que el reino de Dios, por la transgresión del pacto de obras, está en ruinas. Es decir, que ellos, Adán y Eva, son botados del huerto, del jardín. Y en eso vamos a ver que el resto de la palabra de Dios es sobre la restauración de ese reino de Dios. Es decir, que Dios está redimiendo todos los efectos de la primera transgresión de Adán. Y obviamente vamos a ver que esa restauración últimamente viene por Jesús, pero no hemos llegado a ese punto todavía. ¿Ok? Entonces, en esas últimas sesiones, en sesión 1 a las 5, hemos estudiado el pacto de obras. Entonces, ya en un sentido terminamos con el estudio del pacto de obras, pero por otro lado, no podemos decir que se acabó el pacto de obras. Es decir, que nosotros seguimos viviendo las consecuencias, los efectos de esa transgresión del pacto. El resto de la Biblia es sobre la redención de esa transgresión. Entonces, aunque no vamos a seguir estudiando ese pacto como tal, seguimos en los efectos de todo. ¿Ok? Entonces, hoy lo que queremos hacer es empezar un estudio del pacto de redención. El pacto de redención. También se llama en latín pactum salutis, que significa pacto de salvación. Entonces, si quieres impresionar a alguien, puedes usar el latín. Pero vamos a mantener el pacto de redención, ese nombre, ese título. ¿Ok? Y en el momento, si no entiendes de ni una palabra de lo que estoy diciendo, no te preocupes. Vamos a pasar varias sesiones, varias semanas estudiando el pacto de redención, porque probablemente esos son términos nuevos para casi todos. Pero no te preocupes, vamos a trabajar juntos, vamos a caminar juntos en este estudio. ¿Okay? Pero antes de estudiar el pacto de redención, primero tenemos que construir un puente. ¿Ok? ¿Un puente para qué? ¿Un puente de qué? Necesitamos construir un puente entre el pacto de obras y el pacto de redención. Es decir, que no deberíamos pensar que simplemente estamos separando los pactos en la palabra de Dios,
de que todos están desconectados y todo, sino hay que reconocer de que la historia de redención es una sola historia, de que la Biblia es una sola historia de redención, del desarrollo de esa relación pactual que Dios hizo con su creación. Entonces, eso es una razón por qué tenemos que construir un puente entre los dos pactos. ¿Ok? Entonces, por esa razón, hoy tenemos dos objetivos. Primero, queremos ver las semillas de la misericordia en medio de la maldición. Las semillas de la misericordia en medio de la maldición. Y el segundo objetivo es analizar una definición del pacto de redención. Y espero que tengamos tiempo esta mañana para cumplir los dos. ¿Okay? Pero primero, necesitamos ver las semillas de la misericordia en medio de la maldición. Y para hacer eso, otra vez vamos a volver a Génesis 3. Entonces, casi estamos en el segundo mes de ese estudio, pero no hemos salido de los primeros 3 capítulos de Génesis. Pero aquí es donde queremos construir una base, un fundamento de este puente que vamos a destruir. ¿Okay? Se basa en Génesis 3. ¿Okay? Y en Génesis 3, en las otras sesiones, hemos visto las consecuencias o los efectos de la transgresión. Y creo que hemos visto que lo que está allí en ese capítulo nomás es muy abrumador. Podríamos seguir explorando las profundidades de ese capítulo, ¿no? Pero sobre todo, y hasta ahora lo que hemos visto es la justicia de Dios, que Dios es un Dios justo. Es decir, que cuando Adán transgredió el pacto de obras, Dios tenía que implementar las maldiciones. Él tenía que activar las sanciones del pacto de obras. Porque si no, Dios no sería justo. No sería un Dios de justicia. Si era, bueno, Adán ha transgredido el pacto que hemos hecho, pero no importa, ya, lo puedo ignorar. No, Dios no puede hacer eso porque es un Dios justo. Perfectamente justo. Entonces, Él tiene que cumplir su justicia. Y eso es lo que vemos en las maldiciones, en los efectos de la transgresión. Pero lo que vamos a ver ahora, y en esta sección de la sesión, lo que tenemos que reconocer es que también Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios de misericordia. Y por eso, aún en medio de las maldiciones, podemos notar la gracia de Dios. Son semillas de su misericordia. ¿Okay? Sí. Entonces, queremos ver esas semillas en este texto, en Génesis 3. Y primero, vamos a empezar con esta idea. La idea de que Génesis 3:6 no es el final de la historia. Es decir, que Dios habría sido justo en matar a la gente en ese momento. En el momento en el que Adán comió de esa fruta, Dios tenía toda la autoridad y Él sería completamente justo en destruir toda la creación, porque Adán era el representante y el mediador de toda la creación. También Él habría sido justo en destruir a Adán y Eva y empezar de nuevo con otra criatura. Eso también mantendría la justicia de Dios. Pero lo que encontramos aquí es que Dios va a mantener su justicia y su gracia. Entonces, Génesis 3:6 no es el final de la historia, sino Dios va a seguir formando, santificando, redimiendo a su pueblo. Okay. Y eso es lo que hemos visto, porque inmediatamente después de la transgresión que hizo Dios, Él bajó para caminar con Adán en el huerto. Dios sabía de todo, de la transgresión, de esa conversación entre la mujer y la serpiente, pero Él decidió a continuar la historia. Y Él bajó al jardín y Él aconsejaba a Adán, como hemos visto en la última sesión.
Y eso afirma lo que leemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Números 14, 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. No es el final de la historia, o sería una Biblia muy corta. Y en eso, otra semilla de gracia, de misericordia, es que Dios no les quitó el propósito de Adán y Eva. Eso es lo que encontramos en Génesis 3, 20. Dice ahí, el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Entonces allí, después del derramamiento del juicio de Dios, de las maldiciones, Dios afirma que Adán y Eva van a seguir con sus propósitos. Porque Adán le dio nombre a Eva. Eso era parte de su rol, de su papel, de su trabajo, de cuidar y cultivar la tierra, de gobernar la creación. Entonces sigue en su propósito, pero también Eva hace lo mismo, ¿no? Ella es la madre de los seres vivientes. Ella va a seguir en su propósito como ser, como un ayudante adecuada para Adán. Entonces, la transgresión del pacto de obras no marca el fin de los propósitos de Adán ni de Eva. Número 3. Dios hace un sacrificio de sangre para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. 3:21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Es decir, que Adán y Eva, ellos trataban de esconderse con ¿qué? Hojas de higuera, ¿no? Pero inmediatamente después del juicio de las maldiciones que hizo Dios, Él les proveyó un sacrificio suficiente para cubrir su vergüenza, su culpa. Es como si Dios estuviera diciendo a Adán y Eva, ustedes han tratado de esconderse con esas hojas de higuera, pero les digo que eso no es suficiente. Lo que tú haces no es suficiente para cubrir la culpa, la vergüenza que tienen. Solo yo puedo cubrirlo y eso requiere un sacrificio. Requiere la muerte realmente. Entonces Dios mismo mató a un animal para cubrir a Adán y Eva de su vergüenza. Y por eso en Levítico 17:11 leemos esto. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo le he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Y el autor de Hebreos cita ese versículo también en el Nuevo Testamento. La redención, la restauración, la reconciliación requiere un sacrificio de sangre, requiere una vida, requiere la muerte por un pacto transgredido. Y eso es una semilla de esa gracia de Dios. Número 4. Dios los protege del árbol de la vida. Eso es lo que vemos en los versículos 22 y 23. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que le labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. A la primera vista parece algo muy extraño, ¿no? Eso es una consecuencia de la transgresión. Ellos son expulsados del reino. Ellos son expulsados del lugar del reino de Dios, que era el huerto, era el jardín. Pero allí hay una semilla de misericordia también. Y es lo que hemos visto en la prédica hoy también, en ese pasaje de Deuteronomio.
de que para botar a Adán y Eva del jardín era para su bien. Es como si Dios estuviera diciéndoles, Adán y Eva, no es bueno que ustedes sigan en esa condición. No es bueno que ustedes coman de ese árbol de la vida y vivir para siempre, pero en una condición rota, en una condición caída. Entonces les voy a expulsar de ese huerto para que yo pueda hacer algo mejor, para que yo pueda restaurarles completamente por medio del establecimiento del reino, por medio de un nuevo pacto. Pero vamos a ver eso en un momento. ¿Okay? Entonces, en eso podemos reconocer que en Génesis 3, que los querubines realmente no son para proteger el árbol de vida. Ese árbol no requiere protección, sino los querubines están protegiendo a Adán y Eva. Es por la gracia que ellos no pudieron comer de ese árbol. Y Dios había enviado los ángeles, los querubines, para protegerles a ellos de comer de ese árbol. Y es por esa razón que si avanzamos en el Antiguo Testamento, ¿quiénes están guardando el arca del pacto? Son dos querubines, ¿no? Encima del arco. Ellos están guardando la ley de Dios, porque eso es lo que estaba dentro, la ley de Dios. Y eso es una semilla de la gracia del Señor. Y al final de las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, encontramos ese árbol de vida de nuevo. Pero es después de la resurrección final. Es después de esa restauración final que todos los creyentes, todos los cristianos van a disfrutar. Y después de esa resurrección vamos a comer de ese árbol y vivir para siempre. Porque en ese momento seremos en la condición completa, la condición redimida, la condición completamente santificada. Y será el momento para comer de ese árbol. ¿Okay? Entonces Dios está protegiendo a Adán y Eva de comer del árbol y vivir para siempre. Y el último ejemplo, observación que vamos a tener en ese texto, es que Dios está anunciando el que se llama el protoevangelion. ¿Qué es eso? En medio de las maldiciones encontramos una frase un poquito interesante, ¿no? En Génesis 3:15, en la segunda parte, hablando de la mujer y la serpiente, o mejor dicho, la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente, dice eso. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Los teólogos están de acuerdo de que aquí en ese versículo encontramos el protoevangelion, es decir, que son las semillas del evangelio. Es la primera vista, digamos, de lo que es por venir. De que una semilla de la serpiente, la semilla malvada, va a venir para tratar de destruir la semilla de la mujer, la semilla santa. Pero la promesa es de que la semilla de la mujer va a venir para destruir, para pisar la cabeza de la serpiente, para conquistar completamente la serpiente, que es lo malo, ¿no? Entonces eso es una semilla del Evangelio, porque eso es lo que Cristo hizo. Aunque Cristo fue sacrificado, eso fue el ataque de la serpiente, ¿no? Eso fue una herida, pero por medio de la misma cruz, Cristo conquistó la muerte, conquistó el enemigo, conquistó el pecado, rompió la cabeza del enemigo. Entonces allí en 3:15, Génesis 3:15, es una semilla, es el protoevangelion que encontramos allí. ¿Okay? Y la razón por qué estamos analizando, digamos, esas semillas de misericordia, no es porque estoy diciendo de que aquí en Génesis 3 es el inicio del pacto de gracia, porque no encontramos el establecimiento de un pacto en ese texto. Lo que estoy diciendo es que encontramos semillas de algo
que es por venir, de que va a venir otro pacto, un pacto que es mayor que el pacto de obras, un pacto que es para nuestra salvación. Entonces, en eso, en Génesis 3, no es que hay un nuevo pacto aquí, pero este capítulo nos conecta con el pacto de la redención. Eso es el puente que encontramos ahí. Las semillas de misericordia es el puente entre los dos pactos. ¿Okay? Pero necesitamos desarrollar esa idea un poquito más porque todavía no podemos ver claramente ese puente o esa conexión, ¿no? Al ver las semillas en Génesis 3, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué está ocurriendo allí? Y tenemos dos opciones realmente. Uno, podríamos decir que Dios está reaccionando a lo que hizo Adán. Es decir, que lo que hizo Adán no era parte del plan original, pero con la transgresión ahora Dios tiene que responder. Adán ha transgredido el pacto, entonces ¿qué hacemos ahora? Necesito un plan B. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a sembrar semillas de un plan B, pero en esa perspectiva Dios está reaccionando a la voluntad de Adán. Y esa perspectiva es conocida como el teísmo abierto. Es decir, que Dios es todopoderoso y en un aspecto eres omnisciente, pero a la misma vez, porque tenemos libre albedrío, Dios no sabe cómo vamos a responder en cada momento. Pero porque Dios es Dios, Él puede responder en cualquier momento a cualquier decisión nuestra. Entonces Dios, en su soberanía, en cada momento, cada segundo, está respondiendo a nuestras acciones, nuestras decisiones y todo. Esa perspectiva del teísmo abierto es muy peligroso. Podríamos decir que es herejía, si no está muy, muy cerca a la herejía. Pero la otra opción que tenemos en este texto, en esas semillas de misericordia, es decir que aún las semillas que encontramos en Génesis 3 ya son parte del plan que Dios ha hecho antes del fundamento del mundo. Es una parte del plan que Dios ya ha decidido antes de la caída, antes de la transgresión. Entonces, para Dios, la transgresión no es una sorpresa. Con la transgresión, Dios no está respondiendo ni reaccionando con sorpresa, no está tratando de implementar o pensar en un plan B, sino eso era el plan desde el inicio. Entonces, realmente tenemos esas dos opciones. Si quieres seguir con la primera opción de que Dios simplemente está respondiendo, reaccionando, bueno, no puedo ayudarte, no puedo seguir caminando contigo, porque el resto de la palabra es muy claro que Dios es soberano sobre todo. No hay sorpresas para Dios, Él conoce del inicio del final, y no hay sorpresas, no hay plan B para Dios, solo un plan A. Pero al reconocer de que lo que pasó en Génesis 3 era parte del plan original de Dios, que no es una sorpresa, no es un plan B, eso significa de que hay algo más allí. Significa que en Génesis 3 hay algo que tú y yo no podemos ver claramente, pero podemos ver sombras, podemos ver semillas de algo. Y en la iglesia, en la palabra, hablamos mucho de esas ideas de elección, de predestinación. Encontramos frases como antes del fundamento del mundo, hablamos de un decreto eterno, un plan, un propósito, una recompensa, una herencia. Tenemos todas esas palabras. Y todas esas palabras están mostrándonos de que hay algo allí. Ahora o hasta ahora no podemos definir lo que es, pero hay algo. Dios tiene un plan, tiene un propósito en cuanto a todas esas cosas. Aún en nuestra confesión de fe de Westminster leemos esto.
Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Entonces, aún la confesión está hablando de algún tipo de plan original. Plan desde antes del fundamento del mundo que existía. ¿Okay? La pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos entender ese plan? ¿Cómo podemos visualizar, digamos, o conceptualizar lo que Dios está haciendo desde Génesis a Apocalipsis? Porque todo eso se refiere a algún tipo de plan hecho fuera del espacio, afuera del tiempo mismo. Es algo más allá, algo que no podemos tocar, algo que no podemos ver necesariamente, algo que no podemos experimentar en un laboratorio. Es algo que está fuera de nuestra comprensión y realmente tiene que ser revelado a nosotros. Y es por esa razón de que vamos a llamar ese plan por ahora, y después vamos a defenderlo, vamos a llamar ese plan o ese propósito o ese decreto eterno el pacto de redención. Aquí en Génesis 3, reconociendo las semillas de la misericordia, vamos a dejar Génesis 3, vamos a salir de Génesis 3 y realmente el pacto de redención nos va a llevar a los cielos. Porque al hablar del pacto de redención, estamos hablando de algo que para los seres humanos, por nuestros límites, es casi imposible entender. Aparte de la obra del Espíritu Santo, es imposible entender. Pero vamos a salir de Génesis 3 y ir a los cielos para ver qué es ese pacto, qué es ese plan de Dios para nuestra salvación. Y en eso lo que queremos ver en esas próximas semanas es la verdad, la bondad y la belleza de ese pacto de redención. Entonces, para hacerlo, se me olvidó una diapositiva. Pero esas son las dos opciones de Génesis 3. Dios es reactivo o proactivo. Entonces vamos a salir de Génesis 3 y estudiar el pacto de redención. Y este gráfico lo vamos a ver mucho en el resto de este curso de pactología. ¿Okay? Puede ser quizás un mapa para nosotros. Entonces hasta ahora llegamos hasta aquí, hasta la caída, ¿no? Entonces, todo lo que está en esas cajitas ya lo hemos estudiado. Hemos visto los efectos de la transgresión de Adán. Están aquí, en esta columna de la caída. Antes, la creación era perfecta, sin mancha, sin pecado, todo en unión, todo en paz. ¿Ya? El lugar, el pueblo, la ley, el rey del reino de Dios, hay unión entre todo. Y la caída, la transgresión ha tenido esos efectos, ¿no? Entonces ya hemos estudiado todo eso, no vamos a estudiarlo de nuevo. Pero ahora estamos aquí con la caída. Dios está reaccionando, está respondiendo a la transgresión o ya fue parte de un plan anterior. Y por eso vamos a salir de Génesis 3 y ir hasta arriba donde dice pacto eterno de redención. Entonces, literalmente estamos saliendo del tiempo, del espacio, para hablar de ese pacto. ¿Ok? Entonces, otra vez, no te preocupes, vamos a seguir estudiando ese mapa. Entonces, no tienes que memorizar todo ahora. ¿Ok? Pero bueno, vamos a subir a la altura, digamos, de este mapa. Y para hacerlo, vamos a empezar hoy con una definición. Y hay que recordar que es una definición humana, entonces no es infalible, no es una definición perfecta, no puede incluir todo lo que queremos hacer sobre el pacto de redención, pero es una definición que nos va a ayudar hoy en este estudio. Y es una definición por un teólogo y es un pastor que se llama John Fesco. Y su definición es así.
el pacto de redención es el acuerdo pretemporal e intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para planificar y ejecutar la redención de los elegidos. Con esa definición vamos a hacer dos cosas hoy, en estos próximos minutos. Primero, vamos a analizar un poquito más la definición para que entendamos realmente lo que está diciendo. El segundo paso, para terminar, es que yo voy a presentarles algunas críticas del pacto de redención. Entonces, realmente yo voy a poner semillas de duda en sus mentes para que en 8 días, con el favor de Dios, vamos a seguir hablando de esas críticas y ver, ok, pero podemos reconocer cómo la palabra de Dios responde a esas críticas. Ok, quizás es un poquito raro, pero eso es lo que vamos a hacer. Primero, la definición. Que está allí en la pantalla. El pacto de redención es un acuerdo. ¿Ok? Creo que... ¿Cómo? ¿Todo bien? Ok. Pensaba que tenías un comentario. El pacto de redención es un acuerdo. ¿Ya? Hasta aquí, creo que todos estamos de acuerdo. Entendemos lo que es un acuerdo, entonces no hay mucha pregunta. Pero hay 2 adjetivos que marcan la diferencia en ese acuerdo. Primero, es un acuerdo pretemporal. ¿Qué significa eso? Significa que era un pacto, un acuerdo hecho antes del fundamento del mundo, antes de la creación de todas esas cosas, antes de la caída, la transgresión, los efectos de la transgresión. Dice pretemporal, yo prefiero la palabra eterno, porque a veces pretemporal nos hace pensar que una cosa que es pretemporal está en la misma línea de tiempo como las otras cosas. Pero cuando hablamos de Dios, quien es eterno, estamos diciendo que Él está afuera del tiempo y afuera del espacio, porque Él creó el tiempo y el espacio. Entonces, Él no puede someterse a eso. Bueno, lo hizo a través de la persona de Jesucristo, pero vamos a ver eso en el pacto de gracia. Pero Dios está encima de todo, está afuera de todo eso. Entonces, podríamos decir que el pacto de redención es un acuerdo eterno, es el primer adjetivo. Y el segundo es intratrinitario. Y obviamente después de eso es una explicación. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, para comparar los 2 pactos que hemos estudiado, el pacto de obras es entre quién? Es entre Dios y el pueblo de su reino a través de Adán. Hay un mediador. En este pacto, el pacto de redención es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el pacto de redención no hay un mediador, porque se basa en la comunión perfecta del Trino Dios. ¿Okay? Entonces, en la eternidad hay un acuerdo eterno y intratrinitario entre las 3 personas de Dios. ¿Okay? En otras palabras, el pacto de obras es un pacto entre un soberano y ¿cuál es la palabra? Vasallo, ¿no? Vasallo. Entonces no son iguales. Tenemos el rey, tenemos el vasallo. Pero el pacto de redención es entre 3 iguales. Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son 3 personas iguales en poder, en gloria, etcétera, etcétera. Entonces son iguales. Y eso se llama un pacto de paridad. Porque es entre iguales. ¿Ok? Entonces ese acuerdo eterno entre trinitario, que es el propósito, que es el fin de ese pacto. Y dice, es para planificar y ejecutar la redención de los elegidos. Entonces, esas 2 palabras, planificar y ejecutar, son importantes porque está mostrando de que el Trino Dios no es como, bueno, vamos a salvar a la gente, pero alguien más va a hacerlo. Somos los supervisores del trabajo. Ustedes tienen esa experiencia, ¿no? En el trabajo. El supervisor quiere planear todo, pero no quiere hacer nada, ¿no? Pero Dios no es así.
Él planea todo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero también ejecutan todo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, las tres personas del Trino Dios planifican y ejecutan esa redención. Ellos no delegan esa obra o ese trabajo a cualquier otra cosa, a otra persona, sino ellos mismos van a cumplir los términos de ese acuerdo, de ese pacto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ahora, eso es una definición suficiente. Y en 8 días vamos a aplicar nuestra definición al pacto de redención, para ver todos los componentes, todas las partes del pacto. Pero ahora eso es suficiente para darnos una idea de lo que estamos hablando. ¿Ya? Estamos hablando de un pacto eterno, un pacto entretrinitario, que era para planificar y ejecutar la redención de los elegidos. Y esa palabra elegidos también se refiere a ¿qué? Se refiere al pueblo del reino de Dios. Los elegidos son el pueblo del reino de Dios. ¿Okay? Y ahora vamos a cambiar temas un poquito y hablar de las críticas de este pacto de redención. ¿Okay? Para que esta semana podamos pensar en esos, para que en otros días podamos llegar a esta clase preparados para responder a esas preguntas y dudas, ¿ok? Pero algunas críticas son, primero, la doctrina o la idea del pacto de redención es una doctrina o una formulación reciente. Y en un sentido eso es correcto. La frase pacto de redención se encontró primero en el siglo XVII. Antes de eso hemos visto algunas pistas, digamos, de esa frase, pactum salutis, pero realmente en el siglo XVII es donde encontramos el primer uso de ese título, el pacto de la redención. Y obviamente, como cristianos, como estudiantes de la palabra de Dios, deberíamos ser escépticos de una doctrina nueva y palabras nuevas. Entonces, nosotros, tú y yo, deberíamos seguir en ese estudio siendo escépticos, analizando la palabra de Dios. ¿Eso es cierto? Lo que Natán está enseñando, necesitamos verlo en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es una crítica del pacto de redención. La segunda crítica es que el pacto de redención parece especulativa. Es decir, estamos hablando de algo en la eternidad, algo afuera del espacio, del tiempo, algo pretemporal, algo entretrinitario. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Puede parecer muy especulativo. Y en una parte esa crítica tiene la razón. Deberíamos tener mucho cuidado porque estamos caminando en tierra sagrada. Estamos hablando de una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces deberíamos basarlo claramente en la palabra de Dios y no en especulación o en ideas humanas. ¿Okay? También puede parecer como algo escolástico, es decir, que Natán, parece que estás hablando más de filosofía, de ideas filosóficas y no de la palabra. Y bueno, deberíamos tener mucho cuidado de esa trampa también en esta parte del estudio. La tercera crítica es que el pacto de redención puede poner en peligro la voluntad única de Dios. ¿Qué significa eso? En la doctrina ortodoxa, bíblica, histórica, afirmamos que Dios, siendo de 3 personas, tiene una sola voluntad. Es decir, que el Padre no tiene su propia voluntad, el Hijo no tiene su propia y el Espíritu Santo tiene su propia, sino en Dios hay una sola voluntad. Y eso es la perspectiva histórica y ortodoxa de la Iglesia. Está allí
basado también en los credos de la iglesia, aún en el... no habla específicamente de eso, pero esa es la idea en el credo que estudiamos en el otro ciclo, el credo de los apóstoles. Pero eso es la perspectiva ortodoxa. ¿Hay una pregunta? ¿Ah? Bajo esa afirmación que tú das, ¿cómo entenderíamos la oración de Jesús en Getsemaní? Cuando él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si no hay dos voluntades en diferentes direcciones, ¿cómo entenderíamos esa favor de una misma voluntad? Sí. Y quiero que recuerdes esa pregunta porque queremos tratar ese tema específicamente en el pacto de gracia. Y la razón es porque eso es una crítica del pacto de redención, de que está poniendo en peligro que hay una sola voluntad en Dios. Y lo que yo voy a argumentar es de que es solamente por medio de la pactología que podamos entender cómo es. Cómo es que Dios es de una sola voluntad, pero tenemos ejemplos así. La oración de Jesucristo al Padre. Yo soy de la opinión que solamente la teología del pacto puede resolver ese dilema, entre comillas. Pero lo vamos a ver más tarde en el pacto de gracia. Pero sí, eso es una crítica asumiendo de que la perspectiva ortodoxa es que Dios es de una sola voluntad. La idea de un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podría significar que hay tres voluntades y de que cada persona de la Trinidad con su propia voluntad tiene que estar de acuerdo en ese pacto. Okay, otra vez, eso es una crítica, no estamos respondiendo a las críticas en esta sesión. Y la última crítica es que el pacto de redención parece innecesaria o redundante. Es decir, que... Déjame volver. Si tenemos el pacto de obras, que empieza acá en Génesis 1:3, y el resto de la historia de redención, desde Génesis 3:15, está hablando del pacto de la gracia, porque hay una necesidad de estudiar algo que es eterno, porque es necesario hablar de un pacto de redención. Entonces, hay algunos que dicen que el pacto de redención no es necesario. Ya tenemos el pacto de gracia, entonces eso está bien. ¿Okay? Entonces, lo que queremos hacer con esas tres críticas es pensar en ellas esta semana y venir en 8 días con esas preguntas en mente. ¿Cómo yo respondería a esas preguntas o a esas críticas? Y lo más importante, ¿cómo vemos responder a esas críticas a través de la palabra de Dios? ¿Okay? Porque esas críticas son necesarias, son prudentes realmente. Y vamos a ver que hay una parte de cada crítica que tiene sentido, que lleva la verdad. Pero a la misma vez vamos a ver que la palabra responde a cada uno. Y vamos a ver que este pacto es necesario, es bonito. Y también es la verdad que encontramos en las Escrituras. ¿Okay? Entonces, ¿dónde estamos? Para concluir, lo que hemos tratado de hacer es construir un puente entre el pacto de obras y el pacto de redención, basado en Génesis 3, ¿no? Reconociendo que en Génesis 3 hay semillas de misericordia y esas semillas nos apuntan a un plan que Dios tiene. Aunque no sabemos lo que es ese plan todavía, hay un plan. Y vamos a llamar a ese plan el pacto de redención por ahora. Y vamos a ver en otras sesiones por qué tiene ese nombre. Y con el pacto de redención hemos visto una definición de un teólogo y las varias críticas. Y en 8 días, en la próxima sesión, lo que queremos hacer es analizar y estudiar el fundamento bíblico de ese pacto de redención y después de eso responder a las críticas
que hemos introducido hoy.